Estimadas todas y todos, sean bienvenidos. Sean bienvenidos al segundo Congreso Internacional de Determinación Social, Promoción de la Salud y Educación para la Salud. Mi nombre es María de Jesús Liliana Juárez Martínez y en esta ocasión estaré participando como moderadora en la sesión número 5, Experiencias comunitarias y organizativas en diversos entornos. Les recuerdo a nuestros ponentes que disponen de 15 minutos para su exposición y al final habrá otros 15 minutos para comentarios. Sin embargo, tenemos un aviso de una de nuestras ponentes participar en esta ocasión, por lo que el tiempo se podrá extender un poco más para cada uno de los ponentes y para los comentarios que tengan a través del chat de Facebook. Nuestros oyentes podrán escribir sus inquietudes, sus comentarios y preguntas. También les recuerdo que esta sesión será grabada y todos los interesados podrán verla nuevamente desde la página web del Congreso. Trataremos de ser puntuales con el tiempo de exposición asignado para cada uno, por lo que en caso de sobrepasar el tiempo establecido, desafortunadamente pues tendremos que interrumpirlos. Yo daré aviso cuando estemos al tiempo de terminar o de finalizar la exposición y su presentación. Este bloque tendremos, para este bloque número 5, tendremos la participación de trabajos realizados en México y van sobre la temática de un estudio de casos sobre género y pobreza, mujeres indígenas y el trabajo agrícola, qué pasa con los profesionales de la salud en las urgencias obstétricas, visto desde un contexto indígena, las prácticas de autoconsumo como ejes de promoción de la salud en población jornalera. Vamos a dar inicio entonces a nuestra primera presentación. En esta ocasión, el tema será género y pobreza como determinantes sociales de la alcoholización y la atención de mujeres madres en grupos de alcohólicos anónimos, un estudio de caso. Será presentado por la doctora Nancy Araceli Méndez Romero, a quien le damos la bienvenida de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en colaboración con el ISSSTE y el UNITEC Campus Los Reyes. Bienvenida, doctora. Se me fue. Bienvenida, doctora. Y pues iniciamos con usted. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y la bienvenida. Es un gusto para mí poder estar en este congreso y efectivamente con la presentación que les pongo aquí en pantalla, la cual pertenece a la tesis de doctorado que fue dirigida por la doctora Adis Salinas Urbina, también de la UAM Xochimilco. Entonces, estos son los contenidos que se van a ir revisando, ¿no? Y pues empezamos con explicar pues justamente esta problematización que enfrentan las mujeres en el sentido de la atención que ellas puedan recibir. Ellas experimentan pues una brecha de atención por cada 2 hombres, pues solamente una mujer puede ser atendida. Además de que los programas de tratamiento pues tienen una carencia o son carentes en relación a la perspectiva de género, y la biomedicina es el modelo hegemónico en la explicación del consumo de alcohol y la atención. Si bien la biomedicina puede ser un modelo importante, no es el único para poder explicar justamente este proceso de alcoholización y la atención. En este sentido, la investigación se ancla en la perspectiva de la salud colectiva y la respuesta social organizada, donde nosotros pues identificamos o clasificamos 2 modelos de atención. Por una parte, la atención médico-sanitaria y la autoatención, y esta la iremos explicando más adelante. De esta manera, bajo esta perspectiva, junto con la perspectiva de género, pretendemos hacer un análisis crítico de las acciones colectivas que se instituyen para responder, atender o recuperarse de los problemas que dañan la salud de los grupos humanos y reconocer a los actores y las condiciones que socialmente determinan esta respuesta, como en el caso de las mujeres que voy a presentar a continuación.
Otra de los temas que nosotros también redefinimos fue el de trayectoria de atención. Generalmente este concepto se utiliza para explicar pues la enfermedad, después que las personas tengan una conciencia de enfermedad, pues puedan solicitar un servicio o la obtención de algún tratamiento. Esto pues nos lleva a una explicación causal y reduccionista de lo que es la atención, además de que responsabiliza solamente al individuo de que pueda recibir la atención que requiere. Por otra parte, desde este anclaje de la perspectiva de la salud colectiva, pues nosotros reconfiguramos este concepto a trayectoria social de atención para tratar de explicar este complejo proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado y reconocer la acción y organización colectiva, esta condición histórica y social, pues a partir de esta perspectiva de género. En este sentido, pues nosotros hicimos una trayectoria social de atención en la cual pues vamos a ir viendo la intersección de otras trayectorias de vida de las mujeres que formaron parte de esta investigación. Nuestro objetivo del estudio fue conocer la experiencia de mujeres madres en casa en torno a la atención que reciben debido a los daños vinculados al consumo. Y por madres en casa, pues vamos a identificar a aquellas mujeres que se consideran amas de casa. La ruta que seguimos, pues, es una investigación o es un estudio de caso cualitativo y pues pedimos la participación de mujeres que asisten a grupos de autoayuda para que de esta manera pues puedan autoatender sus problemas por el consumo de alcohol. Cuidamos ciertos criterios éticos como el anonimato. Y el trabajo de campo pues fue realizado durante el proceso de pandemia del COVID, por eso o a partir de ello pues tuvimos que ir definiendo ciertas rutas metodológicas y el trabajo se realizó en 2 etapas. La primera etapa, la cual yo llamé como aproximación, ocurrió en mayo de 2020 cuando me aproximé a 4 mujeres que pertenecen a grupos mixtos de AA, es decir, grupos donde acuden tanto hombres como mujeres, ¿no? A ellas las entrevisté vía telefónica y pues bueno, a una de ellas yo ya la conocía de manera previa, ella me autorizó poder hacerle la entrevista y me contactó con las otras 3 mujeres. Ya para la etapa de inmersión-profundización que ocurrió de septiembre de 2020 a enero de 2021, cuando hubo este cambio en el semáforo epidemiológico, pues me acerqué directamente al grupo femenino de AA, donde entrevisté directamente a 6 mujeres y les hice entrevistas, pero además visité sus grupos bajo una orientación etnográfica, realicé notas de voz, diario de campo y pues toda esta información la fui triangulando para justamente llegar a los siguientes resultados. La sistematización de la información en la primera fase, utilizamos en el análisis temático, estas fueron las categorías emergentes, mismas que se contrastaron con la siguiente información en la segunda fase. Aquí nosotros identificamos nuestras categorías y a partir de ellas pues fuimos identificando determinadas trayectorias. Estas trayectorias de vida configuran la trayectoria social de atención porque se interseccionan para justamente poder encontrar o explicar esta trayectoria social. En este sentido, pues nosotros vemos la alcoholización y la atención como algo socialmente determinado por el género y la condición social y pasaré a los resultados que obtuvimos. Estos nos permitieron identificar pues la información sociodemográfica y de acuerdo con los datos del INEGI pues nos dicen que estos datos nos permiten reconocer el lugar que tienen estas mujeres dentro de la estructura social, considerada como una clase social baja. Es decir, personas que tienen pocos años de escolaridad, además de que tienen un trabajo no remunerado, pero también no reconocido, como es el trabajo de los cuidados y el trabajo reproductivo. Esto finalmente incide en el acceso a derechos sociales fundamentales, como puede ser la salud y la educación. Otro aspecto que nos permite encontrar esta información o identificar en esta información fue los años de carrera alcohólica que ellas tuvieron. En promedio se traduce en 16.8 años, ¿no? En lo que ellas pues van transcurriendo en este proceso de alcoholización y también pudimos identificar los años que en promedio llevan en sobriedad, ¿no? A partir de su participación en los grupos de AA.
Me voy a ir específicamente ya con las narrativas que fuimos identificando y dentro de ello, pues el proceso de alcoholización, ¿no? Esta alcoholización pues se da principalmente por las cuestiones de violencia que ellas observan de sus padres, generalmente hacia sus mamás, donde el consumo de alcohol en ellos pues se vuelve una justificación para ejercer pues esta violencia, ¿no? Inclusive a la mamá de una de ellas, pues bueno, muere justamente por la violencia que ejerce este hombre sobre ella. Pero además también pues vemos todo este contexto que pues va marcando la historia de vida de estas mujeres, donde ven, ¿no? Justamente cómo sus madres son golpeadas, y esto genera también o da a mostrar pues esta precariedad sobre la que ellas viven, ¿no? Esta precariedad que nos diría Butler, pues es una condición inducida a un grupo de personas para que estén socialmente excluidas y materialmente expuestas, para vivir con mayores daños, con violencia, inclusive hasta con la muerte. Estas narrativas nos permiten ver cómo las mujeres desde su infancia pues viven bajo este desamparo institucional y también familiar. El alcohol finalmente se vuelve una forma de afrontamiento al dolor que ellas van viviendo desde que son muy pequeñas. Inclusive ya en su edad adulta, pues vemos cómo también sus esposos pues las golpean y el consumo de alcohol se vuelve, ¿no?, una forma de afrontar esta dura realidad que ellas tienen, inclusive los golpes, ¿no? Al hacer esto, pues bueno, finalmente ellas siguen consumiendo y se va desarrollando pues esta dependencia a la sustancia, lo que hace que se desarrolle un problema de salud importante en ellas. Sin embargo, existe una triple estigmatización para ellas, que es ser mujeres, ser alcohólicas y ser madres, lo que va imposibilitando, el reconocimiento de este consumo. La falta de acceso a derechos fundamentales está muy marcado en ellas, como la falta o como su posibilidad o imposibilidad de acceder a los estudios, y pues la falta de dinero también, ¿no? Además, la condición de género pues justamente pues las lleva a tener que dar prioridad a esta tarea de cuidado y esta tarea reproductiva que se le asigna a las mujeres. Ahora, en cuanto a la autoatención o la atención que ellas van recibiendo, lo que identificamos es que primero ellas generalmente llegan a grupos de AA antes que a los servicios sanitarios, ¿no? Sin embargo, a pesar de que llegan a estos grupos, pues también son fuertemente señaladas y son hostigadas inclusive por compañeros hombres que, al igual que ellas, comparten el mismo padecimiento que es el consumo de alcohol. Otro de los aspectos importantes fue identificar esta coerción y este encierro que se les da a las mujeres, amenazándolas de quitarles a sus hijos, ¿no? Y también las llevan a centros o a lugares donde pues ellas no obtienen ninguna cosa buena, es lo que ellas comentan, y además son duramente castigadas. Algunos autores nos hablan de este peregrinaje en la atención y que también incide en las mujeres, ¿no? Después de mucho maltrato, de muchos daños que ellas van viviendo aparte del consumo, pues están buscando dónde poder recibir esta ayuda, lo que marca justamente pues este momento en el cual generalmente se ven solas. Este peregrinaje en la atención pues es un reflejo de la fragmentación de los servicios de salud, ya que por una parte pues se quiere atender los aspectos mentales y por otra parte pues se quieren resolver situaciones con el consumo de sustancias. Aquí nosotros vemos cómo las mujeres pues llegan a centros de servicios sanitarios una vez que empiezan a experimentar pues todas las sintomatología por la abstinencia al consumo de alcohol y además de esta profunda tristeza, ¿no? Inclusive en algunos casos pues llegan a intentar justamente el suicidio. Lo importante de esto también es identificar que su condición de pobreza, ¿no?, de falta de apoyo, pues a ella las somete a nuevas tensiones, porque además de tener que cubrir sus servicios médicos, sus medicamentos, pues tienen que ir lidiando con todo el consumo, más las cargas de cuidado que ellas tienen que tener como mujeres madres. La atención médica sanitaria y el embarazo también es una particularidad muy importante en estas trayectorias sociales, al ver que pues la maternidad para ellas ha sido impuesta por una cuestión de condición de género, pero particularmente fue muy importante identificar
Como para ellas, pues la indiferencia de los médicos frente a los problemas de salud de estas mujeres se hace evidente, ¿no? Donde ellas pasan por los sistemas de salud o los sistemas de atención como si ellas no existieran, ¿no? Y es importante ver que inclusive no pueden identificarlas ni canalizarlas a los servicios de salud especializados para el tratamiento del consumo de alcohol. A pesar de esto, pues también durante estas narrativas pudimos identificar que la organización de las mujeres o la capacidad que ellas tienen para poder construir espacios y territorios. Estos sitios del hacer del que nos habla Spinelli, donde ellas pueden organizar, ¿no?, estos grupos femeninos y ellas pues justamente realizarán acciones basadas en sus propias prácticas y sus propios saberes, ¿no? Aquí ella nos cuenta, una de las mujeres, los prejuicios. Muchas veces la mujer no se puede desahogar cuando hay hombres. Para eso fue la idea de abrir este grupo, el grupo de mujeres. Y este grupo femenino nos permite identificar que fue conformado o fue organizado en 1987, lo que permite justamente reconocer la manera en cómo también, ¿no?, desde la sociedad civil, desde la organización de las mujeres, pueden crearse alternativas para ellas. Sí. La importancia de este grupo para ellas, aquí ellas nos los mencionan, ¿no? Es vital, es seguro, porque es el espacio donde ellas han podido construir de forma segura un espacio donde vuelven a recuperar su vida, ¿no? Donde vuelven inclusive, ¿no?, a recuperar su salud manteniéndose en sobriedad de acuerdo al modelo o a la forma en cómo ellas perciben que pueden sobrevivir a toda la situación de la alcoholización. Esto nos muestra una suma de desventajas para las mujeres. Primero, desde la alcoholización para afrontar la violencia, su condición de género, la condición de pobreza, que marca una prolongada carrera alcohólica para ellas. También podemos ver la falta de reconocimiento sobre sus necesidades en salud y vivir la alcoholización y la recuperación como si ellas no tuvieran que recibir ayuda. El grupo femenino, por otra parte, nos permite identificar la recuperación como un proceso que para ellas es fundamental, es vital, pero sobre todo es colectivo. Doctora Nancy, perdón que la interrumpa, ya estamos por concluir. Ok. Conclusiones: la reproducción de la injusticia y la desigualdad de género y económica determinó en las mujeres de este estudio de caso beneficiarse de tratamientos o programas de ayuda para cuidar y de recuperar su salud, obstaculizando su derecho al acceso a los servicios sanitarios públicos. Por último, estos resultados nos llevan a pensar sobre cómo los problemas de salud suelen complejificarse cuando no se atiende y cuando el deterioro ocurre porque los problemas socioculturales como la violencia, ¿no?, y la falta de respuesta institucional va precarizando la vida de las mujeres. Y el grupo femenino es un lugar de espacio del hacer más allá de la biomedicina, desde el cual se pueden reconocer y pensar saberes y prácticas sobre la recuperación de la salud de las mujeres que participaron en esta investigación. Bueno, y concluyo con esta parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Nancy. Un tema sumamente interesante, justamente lo que menciona acerca de esta brecha que existe de atención en las mujeres, sobre todo sobre este tema de adicciones y consumo de alcohol. Pues es una tarea importante la atención que se le debería tener a estas familias, a estas mujeres, porque justamente el entorno en el que viven, de violencia, de pues la experiencia a través de los padres, pues la falta de derechos, como también usted nos mencionó, pues hacen más vulnerable a este grupo y a estas mujeres. Le agradecemos mucho su participación y vamos a continuar porque, bueno, no tenemos preguntas hasta el momento, pero seguramente al final tendremos algunas. Vamos a continuar ahora con el tema con la doctora Lourdes. ¿Sí encontramos a la doctora Lourdes? Parece que no. Bueno, vamos a dar paso a la presentación de la doctora María del Carmen Arellano Gálvez.
Su tema es prácticas de autoconsumo como ejes de promoción de la salud, experiencias y reflexiones entre la población jornalera en Miguel Alemán, Sonora. Ella representa o es de parte del Colegio de Sonora en México y le damos la bienvenida a doctora María del Carmen para su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana. Nada más para confirmar si ya pueden ver mi pantalla. Sí la podemos ver. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por este espacio en este congreso que nos convoca a muchas voces, ¿no? Y entonces, como en ese sentido de este eje de compartir precisamente las voces que desde los entornos comunitarios se están gestando y se están visibilizando a través de ese encuentro de saberes, de diálogos entre la academia y lo que la gente hace cotidianamente para atender, cuidar y resolver sus problemas de salud. Y bueno, pues aquí está mi correo electrónico para cualquier duda, comentario, con gusto de dialogar en donde nos escuchen. Y bueno, el objetivo de esta presentación es precisamente reflexionar sobre estas prácticas de la alimentación basadas en el autoconsumo como ejes de promoción de la salud entre población jornalera agrícola asentada en Miguel Alemán, en Sonora, que es un polo de atracción para el trabajo agrícola que desde las décadas de 1950 pues se ha desarrollado la agroindustria, ¿no? Como una parte más del mercado de los alimentos y que ha demandado también la migración de pueblos completos de zonas rurales hacia distintas zonas del mundo, ¿no? Y que cómo el trabajador agrícola se inserta en estas cadenas migratorias y sufre varias situaciones, desde violaciones a sus derechos laborales y un continuum de progreso. ¿Sí? Si bien lo que voy a presentar ahora es resultado el último año de este proyecto de investigación, sí quiero como reconocer los trabajos previos que se han hecho desde el Centro de Salud y Sociedad del Colegio de Sonora con población jornalera, entre mis compañeros, el doctor Armando Aro, la doctora Patricia Aranda, José Eduardo Calvario, con los que he participado, la doctora Carmen Castro, en temas de salud entre población jornalera en Sonora, y que bueno, también llevan como a ese proceso de ir construyendo estos proyectos de participación comunitaria y el reconocimiento pues de las acciones que desde ahí se gestan para justamente solventar estas situaciones de afectaciones a la salud, ¿no? Y bueno, partimos también de un encuadre de la población, de promoción de la salud, en donde hablamos no solamente entendido como un espacio que le corresponde al sistema biomédico hegemónico tradicional, ¿no? Sino como un espacio que nos convoca a la acción social comunitaria, a la búsqueda de mejores condiciones de vida para toda la población, ¿no? Del reconocimiento del derecho de los pueblos a su autonomía, a sus formas de vida y a su soberanía en distintos espacios, ámbitos, su soberanía cultural, incluyendo en esta la soberanía alimentaria, ¿no? Y que esa promoción de la salud implica pues todas estas actividades de esparcimiento y una participación activa en la vida comunitaria, también como ese reconocimiento de los distintos sufrimientos y saberes para sanar y curar diferentes padecimientos, y que convocan justamente a eso, ¿no? Al diálogo con distintas formas de comprender y de atender la salud. Y bueno, entendiendo también que para esto la comunidad es una parte central en la definición de las estrategias para atender las condiciones de salud en su sentido más amplio, ¿no? De su concepción en sí misma como una vida digna. Y bueno, para contextualizar esto, yo quisiera primero hablar sobre la condición de la población jornalera agrícola en México, que como mencionaba ahorita, desde la década de 1950 se ha insertado en estos procesos globales de migración, en donde se ha documentado ampliamente todas ya las condiciones de precariedad laboral que afectan la vida en su totalidad, en donde la ausencia de contratos y la falta de acceso a seguridad social y de salud, pues es la constante, ¿sí? Y también cómo estos patrones de migración han ido cambiando de patrones
pendulares entre los lugares de origen a los lugares de destino, a condiciones de asentamiento en donde se han pues establecido alrededor de los campos agrícolas y en donde hay una carencia de servicios públicos, incluyendo el servicio de salud, y también cómo se inmiscuye toda esta situación en cuestiones de discriminación, racismo, e incluso se habla pues de cómo el trabajo agrícola en nuestro país está totalmente racializado, es decir, son los pueblos originarios pertenecientes a estos quienes se han visto insertos en estas rutas migratorias y en este tipo de trabajo flexible, que está relacionado por una parte por su vínculo con la tierra, pero que es diferente al ser un trabajo intensivo y extensivo. Y bueno, también hemos, pues ahora con la situación de crisis sanitaria que recientemente pues vivimos y cuyos efectos estamos aún resintiendo, pues también documentamos cómo en esta población había una ausencia de protocolos para atender a la población jornalera. Y bueno, para contextualizar en dónde hemos estado trabajando en los últimos años, pues es acá en la población de Miguel Alemán, Sonora, que se constituyó como el distrito de riego precisamente en 1953, y en donde fue en aquel entonces el distrito más tecnificado y en donde se dieron grandes cantidades de hectáreas de tierra para la sobreexplotación de la misma, y también se localizan aquí mantos acuícolas que han sido sobreexplotados, ¿no? El Miguel Alemán pertenece al municipio de Hermosillo, que es capital del estado. Sin embargo, pues tiene una población que llega a más de 40,000 habitantes. Y bueno, encontramos en estos a grupos originarios de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla. Y pues continúa, a pesar de que es un distrito de riego sobreexplotado, continúa el trabajo intensivo, inclusive de la nuez en los últimos años, que requiere grandes cantidades de agua. Y bueno, ya desde el 2013 la Coneval reportaba condiciones de inseguridad alimentaria, y también en distintos trabajos de investigación se han documentado ya estas condiciones de desnutrición y obesidad, también enfermedades crónicas como la diabetes, alta presión arterial, y también un aumento en el consumo de alimentos ultraprocesados. Y bueno, el dar este contexto nos invita precisamente a pensar en cómo en este contexto en donde se entrecruzan distintas desigualdades sociales, pues se dan algunas acciones a nivel comunitario precisamente para promover la salud. Y bueno, en los resultados que ahora les presento corresponden precisamente a un proyecto en donde documentamos previamente del 2015-18 más o menos este aumento en el consumo de ultraprocesados, pero también empezamos a ver que había ahí otras prácticas para cuidar a la salud y que estaban situadas en prácticas de autoconsumo a través de la reproducción de saberes de la vida campesina y de la vida rural de sus lugares de origen. Entonces, a partir como de este indicio, de este resultado de la investigación previa, empezamos a indagar cómo era esta práctica y qué tan común era y cómo es que se reproducía y cómo precisamente lo hilamos como al ser un eje de promoción a la salud, así, entendida en su visión más compleja. Entonces, en el último año hicimos algunas entrevistas semiestructuradas, hicimos algunas observaciones de campo que, bueno, nos han llevado a documentar precisamente cómo el traspatio es una práctica cotidiana en ciertos grupos que están asentados en lo que antes se conocía como la invasión y que en 2015 tuvo un proceso de urbanización, es decir, se recibió recurso del municipio, a pesar de que ya tenían más de 10 años ahí, para electrificar, dotar de agua potable y alumbrado público a esta zona, que era una zona que empezó como precisamente como terrenos irregulares en los cuales la gente empezó a sembrar, ¿no? Empezó a construir en este espacio una parte de su identidad como grupo originario, como una familia rural, ¿no? Como grupos que habían venido de zonas rurales del sur de México a establecerse aquí. Entonces, este espacio dio la posibilidad de contar con un terreno que no es el mismo significado de la milpa como lo tienen sus lugares de orígenes, pero en donde podían reproducir algunas de estas prácticas, ¿no? Como parte de la identidad del ser campesino.
Entonces, ellos refieren precisamente cómo estas costumbres estaban vinculadas con el tener el cultivo de traspatio, pero también tener animales para el mismo autoconsumo, y cómo en esta relación de la tierra con los animales, la comida, hay también un elemento de identidad, ¿no? Y de cómo se reproducen precisamente estas prácticas, que si bien en algunos casos está establecido el vínculo entre el cuidado de la salud, en otros es precisamente eso, un vínculo de identidad cultural, ¿no? Entonces nos hablan estos testimonios acá también en cómo se da esa transmisión intergeneracional de conocimientos a través de las abuelas o las tías, como se les conoce a algunas mujeres, para posibilitar entre los grupos de los más jóvenes precisamente esta siembra y este cuidado del traspatio. También encontramos precisamente entre estos saberes cómo el traslado y el cuidado de las semillas se convierte en un elemento central en el cual pues se dan estos tránsitos de los mismos desde los lugares de origen, cada que van y vienen entre sus pueblos, y cómo se da este compartir de las semillas y las situaciones que han aprendido al asentarse en un contexto que olvidé ahora recordar, pero es un contexto de semidesierto. Nosotros llegamos acá en Sonora a tener temperaturas de 45, 46 grados, y que bueno, acá han aprendido también a cómo adaptar algunas de estas plantas y también cómo cuidar algunas semillas para que logren pues justamente eso, utilizarse en los tiempos de siembra, ¿no? Y también el cultivo de alimentos se entiende precisamente como esa oportunidad de encontrar algunos alimentos que nos implican la rememorancia del lugar de origen, lo que se ha nombrado como nostalgia alimentaria, y cómo a partir de esta nostalgia pues podemos recrear esa vida y esas formas de cuidado a la salud, ¿no? Como nos dice don Justo, de buscar las cosas naturales que no tienen químicas, a pesar de que ellos trabajan durante décadas en el trabajo agrícola utilizando algunos agroquímicos, es buscar eso que está natural, que no tiene justamente todos estos agrotóxicos, ¿no? Y bueno, también encontramos que en este sentido del cuidado a la salud, cómo se establecen redes de comercio y de intercambio de algunos de estos alimentos o de alguno de estos animales de autoconsumo, en el sentido de que se utilizan también para los festejos, las celebraciones de tipo pues cumpleaños, bodas, también celebraciones de tipo religioso o eventos que se desarrollan como eventos deportivos o culturales, ¿no? Entonces encontramos justamente cómo se dan estas redes de comercio, de intercambio centrados más en un comercio local, en una idea del tianguis en sí como el espacio de intercambio de tus productos, de los productos que cada uno lleva para solventar la necesidad básica de la alimentación, y que además se circunscribe en un significado cultural que le da identidad y le da cohesión social al grupo, ¿no? Vemos también cómo se dan estas cuestiones también de la donación, del regalo de alimentos, en el sentido de que se perciben a sí mismos en esta condición en donde muchos pueden tener pues situaciones de insuficiencia alimentaria, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cómo relacionamos precisamente entre el cultivo de traspatio y la salud, ¿no? La comprendemos, la salud y la alimentación específicamente como el derecho a una alimentación fresca y culturalmente apropiada, ¿sí? Como a pesar de que como documentamos anteriormente, han estado expuestos al consumo masivo de alimentos ultraprocesados, existen estas prácticas que todavía se significan precisamente en la cultura y en ese derecho a consumir alimentos que no estén congelados, como dicen, o que saben que tienen otro tipo de sabor, ¿sí? Entonces, y que lo ven también como alimentos mucho más sanos. También algunas prácticas documentamos de cómo se utilizan algunos de estos cultivos para cuidar la salud, y que corresponden también a las prácticas en medicina tradicional que se han ya documentado también, ¿no? Pero lo que me gustaría a mí aquí recuperar es precisamente cómo a partir de esta
visión de cohesión social, se puede crear justamente la participación comunitaria como un elemento central de promoción de la salud, ¿no? Y bueno, también documentamos cómo estas prácticas sustentables de traspatio se dan precisamente en el abono de los mismos desechos orgánicos que se generan en la casa, y también es esta visión compleja del cuidado a la salud en cuanto al cuidado de la tierra en sí mismo, ¿no? De nuestra casa común, que es el medio ambiente, y cómo a partir de esta visión también se está justamente en esta zona de la población, si lo vemos en Google Earth, en la zona con mayor plantaciones y también una zona con menor temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo se entiende precisamente ese cuidado a la salud desde este espacio comunitario en donde todos podemos participar, ¿no? También en estos discursos vemos cómo esta posición de ser trabajadores agrícolas, como les comentaba ahorita, que han estado insertos en cadenas de trabajo agrícola intensivo y extensivo, se reconoce esta sobreexplotación de la tierra, ¿no? Y cómo el alimento se convierte, pues, en un eje central en el cual se articula la vida, ¿no? Como trabajadores, porque se saben a sí mismos como productores de alimentos que van hacia a otros comercios, pero también se saben como con esta posibilidad de decidir que el tener en sus casas, en sus traspatios, estos alimentos, les da una posibilidad justamente eso, de encontrarse con la tierra, de encontrarse con su identidad de un ser campesino y un ser rural, ¿no? Y bueno, justamente a partir de estos encuentros, de estos diálogos en la comunidad, en el reconocimiento de lo que sí se hace en la misma, encontramos cómo en los espacios comunitarios se gestan estas condiciones, estas posibilidades de encuentro entre los triquis, los mixtecos, los zapotecos, que son grupos que están ahí conviviendo y recreando y creando una comunidad compleja en su dimensión intercultural, pero vemos cómo a través de estos espacios pues se crean algunas actividades para la siembra de huertos comunitarios, que si bien como ahorita mencionaba la compañera se ha traducido en una tarea para las mujeres, sí se cuestionan, ¿no? El por qué ellas tienen que hacerlo todo el tiempo. Hay como una variedad en cuanto a la participación de los niños en esta actividad, y creo que es ahí donde las actividades ahora nos llevan a repensar, ¿no? Cómo en esa participación intergeneracional de la tarea de la alimentación como un eje central de nuestra vida y como un eje para propiciar precisamente la participación comunitaria, ¿no? Y bueno, encontramos también precisamente cómo a través de esta identidad cultural articular acciones locales, ¿no? Que propicien el cuidado de este traspatio como parte de la promoción de la salud y el derecho a la alimentación sana, ¿sí? Y entonces buscamos justamente eso, ¿no? Cómo crear y recrear junto con ellos, con ellas, esta posibilidad de participación comunitaria intergeneracional, esta recuperación y diálogo de saberes y prácticas que se dan en la comunidad, en el sentido de incluir a los niños y a las niñas y a las generaciones más jóvenes, no solamente en la práctica de la siembra de traspatios, sino en otras prácticas como el arte que se gesta dentro de las comunidades, como los bailes, los telares, el deporte, como una parte más compleja de la promoción de la salud, ¿no? Y también, pues, aquellas otras prácticas como tradicionales, ¿no? Del cuidado de la salud, como las parteras, el sobar la mollera y de otro tipo de prácticas que se reproducen en el mismo lugar, ¿no? Y que conviven también con los saberes biomédicos. Y bueno, como todos estos elementos nos dan precisamente insumos para pensar qué hacer para recuperar y para condicionar, para posibilitar estos ejercicios de soberanía alimentaria entre la población como un eje también de reconocimiento de los grupos originarios como, pues eso, ¿no? Como agentes de derechos humanos, incluyendo el derecho a la alimentación, y también esto, ¿no? El reconocer el derecho a un ambiente saludable como parte
parte central de nuestra vida, en donde la promoción de la salud pues requiere esos elementos, y también la apropiación del espacio público como un lugar en donde se gesta precisamente estas acciones saludables para la población en su general. Y bueno, también nos implica pues que cuestionemos cuáles son estas condiciones estructurales que han posibilitado por muchas décadas en esta zona agrícola diversas violaciones a los derechos laborales de la población, y sobre todo cómo se generar aquí en estos mismos lugares trabajos dignos y el ejercicio de los derechos laborales como un paraguas que posibilite pues estas condiciones de salud, ¿no? También nos invita a un cuestionamiento profundo, ¿no?, del sistema que ha posibilitado pues todas estas redes de migración y que se han trastocado todavía más en los últimos años en las cuestiones de la migración y el despojo de los recursos naturales entre poblaciones, no solamente ahora del sureste mexicano, sino por la población centroamericana que llega acá y que se inserta también. No tenemos todavía demasiado documentado, pero cuando estaba la migración en el 2018, empezaban a verse migrantes centroamericanos en el trabajo agrícola, y creo que eso también propone un cuestionamiento de fondo de cómo estamos entendiendo estos procesos globales de migración y de trabajo flexible que están impactando la vida de las comunidades, ¿no? Y que bueno, y que en última instancia la promoción de la salud, partiendo desde esta visión de la medicina social, nos implica pues a pensar procesos emancipatorios de los pueblos, ¿no? Y donde la alimentación es un eje central, y lo veo yo como una posibilidad de cuestionar mucho al sistema, ¿no?, al sistema capitalista, al sistema de mercado, en el cual pues ubica a ciertos grupos en desventaja frente a los otros y los posiciona ante múltiples violaciones de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la salud y el derecho a la alimentación sana y fresca. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Arellano, por su participación. Y sí, justamente como usted lo mencionó desde el inicio, la promoción de la salud como un espacio de acción y participación comunitaria en el que se busca pues rescatar justamente estos saberes, esta cultura, en bien de la salud de la población. Y en este sentido, ¿cómo es que los nuevos hábitos de alimentación interfieren para tener una salud no adecuada, pero que los grupos tratan de conservar sus costumbres en cuanto a alimentación y cultivo de alimentos, porque como bien lo dicen ellos, mis alimentos son más sanos, ¿no?, más saludables. Bien, pues muchísimas gracias. Tenemos, pues desafortunadamente no va a haber participación por parte de las otras dos ponencias que se tenían programadas, pero tenemos algunos comentarios y preguntas para ustedes. Y comenzamos, bueno, por mencionar, voy a iniciar con la doctora Nancy, y aquí pregunta de parte de, espero estar leyendo correctamente, Yeder. Pregunta a la doctora Nancy, ¿usted cree que las instituciones de salud cuentan con los programas y tratamientos para el autismo en las mujeres? Mire, sí, parece ser que hubo algunas dificultades en la conexión, pero bueno, no sé si ¿quiere que se la vuelva a leer? Sí, por favor. Sí, claro que sí. Preguntan, ¿usted cree que las instituciones de salud cuentan con los recursos, programas y tratamientos para atender la problemática de alcoholismo en las mujeres, o solo está enfocada a la atención a los hombres? Bueno, generalmente el consumo de alcohol se ve como un problema de salud que solo pertenece a los hombres. Entonces, a partir de ello, pues la respuesta social que se ha dado por parte del sector salud, pues ha sido básicamente enfocada en sus necesidades de salud. De ahí que
Pues yo comentaba, ¿no? Que los programas tienen o son carentes respecto a considerar la perspectiva de género. Actualmente, pues ya se está respondiendo justo desde el sector público de salud, particularmente algunas instituciones que están enfocadas en el tratamiento de las adicciones o del consumo de sustancias, que tienen esta perspectiva de género. Ya se está trabajando sobre ello. Sin embargo, pues hay que destacar que pues la respuesta, ¿no? que se va dando, pues generalmente es más rápida por parte de las asociaciones civiles, como hace un momento lo mencionaba, ¿no? El sector salud pues va respondiendo como de forma un poquito más lenta. Pero pues partimos de ahí, ¿no? Desde que se considera que el consumo de alcohol pues es un problema de hombres, ¿no? O que sola afecta a ellos. Sí, correcto. De parte de Andy García, para la doctora Nancy, gracias por este tema y por compartirlo. Pocas personas lo abordan y es una gran labor de su parte. Muchas gracias. También, bueno, Odette Santos preguntaba cuál es el nombre del estudio de la doctora Nancy. Ya se puso el nombre en Facebook, pero pues lo recordamos, es género y pobreza como determinantes sociales de la alcoholización y la atención de mujeres, madres en grupos de alcohólicos un estudio de caso. De todas maneras, bueno, ya está colocado en el texto para experiencia organizativa. Hola, perdón, creo que me salí. Disculpen. Voy a repetir nuevamente la pregunta para la doctora Carmen. Desde la experiencia, organización y participación comunitaria que comparte, ¿qué hace que lo comunitario sea comunitario? En lo que hemos documentado acá, creo que es la identidad a la pertenencia a los pueblos originarios. El contexto de trabajo y bueno, creo que a lo largo, por ejemplo, en Sonora hay diversos, justamente condiciones de asentamiento en donde convergen diversos grupos originarios, mixtecos, zapotecos, triquis, tarahumaras, ¿no? Entonces es un contexto multicultural tan rico, tan complejo y con grandes retos, ¿no? De justamente generar cohesión social como un elemento central de promoción de la salud, como un elemento para propiciar esa identidad y el cuidado del espacio común, del espacio territorial común en el cual se pueden reproducir estas identidades culturales, ¿no? Y justamente creo que es a través de este eje de identidad, de reconocimiento de las diversidades culturales que convergen ahí, cómo se hace lo comunitario. Y cómo se van entretejiendo también relaciones de solidaridad, de apoyo y de amalgamiento entre los grupos, justamente eso, ¿no? Cómo convergen en el espacio físico, pero en el espacio simbólico también de lo comunitario, en el sentido de identificar las prácticas culturales que son propias de ciertos grupos, que diferencian, pero que no generan tampoco a una mayor conflicto, ¿no? Entonces, justamente creo que este encuentro en esos saberes, en esa posibilidad de compartir, es donde se encuentra lo comunitario y también en este vínculo del arte, creo, es en lo último que hemos como estado reflexionando con algunas personas de la comunidad, líderes comunitarios, en el arte diverso que encontramos también ahí de expresión, cómo se construye precisamente ese espacio de salud, de cuidado, de convergencia de los más pequeños también, porque es un contexto altamente violento en el cual están insertos, inseguro. Y creo que es ahí donde se construye lo comunitario en el hacer cotidiano, ¿no? De la identificación de lo que yo como triqui o yo como mixteco, zapoteco hago y contribuyo en mi localidad, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta para usted, doctora Carmen. Pregunta Sotomu. ¿A qué dificultades se enfrentó para que la comunidad participe y cómo define la promoción de la salud? Bueno, dificultades están desde los grupos, los mismos grupos, hay distintos grupos de poder al interior de la comunidad, en el sentido de que se reproducen algunas prácticas también de las comunidades de origen, en el sentido de que hay, por ejemplo, están las canchas, ¿no? Que son como los centros ceremoniales de cada grupo, hay diversos representantes de los grupos autónomos, entonces esa ha sido como una dificultad que a veces te permite acercarse, a veces hay que alejarse, ¿no? De la misma para no entrar en la dinámica propia de los grupos en los cuales pues hay diferencias como en todos, pero que pues uno, pues eso, aprender en qué momentos, pues no mediar, pero sí acompañar, no acercarte demasiado o no estar justamente con uno de esos grupos, sino presentarte, ¿no? Como una persona interesada en conocer lo que se gesta ahí y cómo se pueden pues a través del diálogo, creo que se han construido también esas relaciones de diálogo entre los grupos organizados que han permitido continuar la posibilidad de intercambio entre ellos. Y uno también tiene que reconocer que suceden cosas independientemente de que uno esté ahí o no esté como investigadora o investigador. Y yo creo que eso es lo más rico, ¿no? También reconocer a los grupos como agentes con decisiones, agentes con poder, agentes con, pues eso, que son agentes activos en la solución de sus problemáticas, ¿no? Y la promoción de la salud creo que la entiendo en su dimensión más compleja, ¿no? Desde el derecho al agua, ¿no? Por ejemplo, esta zona donde estábamos trabajando hace 5 años no tenía agua potable, y había mangueras que jalaban, había diablitos que son donde se cuelga la gente de la luz, que eran situaciones de alto riesgo. Murieron personas porque durante las lluvias, pues esos cables estaban en el piso y moría gente electrocutada. Entiendo así la promoción de la salud en el sentido de reconocer la dignidad de todas las personas, de reconocer sus derechos, no desde el discurso oficial también, ¿no? Sino ese derecho puesto en la práctica, ese derecho que se ejerce y esa ciudadanía a veces más acotada y a veces más explícita en la cotidianidad de las personas, pero que buscan precisamente que tengamos todas un espacio digno de vida, ¿no? Y está justamente eso, desde el derecho a los servicios públicos, el derecho a la cultura, el derecho a las formas de vida diversas. Gracias. Muchas gracias a usted. Tenemos una pregunta más para usted y dice, ¿cómo hacer efectiva la emancipación de los pueblos? De parte de Cecilia Torres. Uy, pues esa es una gran pregunta, ¿no? En el sentido de cómo, pues justamente, bueno, creo que la conferencia anterior nos brindaba, ¿no? Cómo eso es justamente la gran pregunta en el sentido del reconocimiento justo eso, de las diversas formas de vida, de deconstruir nuestro propio saber, nuestro propio conocimiento, y donde el eje central es el reconocimiento del otro, ¿no? Creo que hay como muchas situaciones y por eso la población jornalera agrícola, y como mencionábamos, cómo se intersecta con procesos justamente de dominación, de colonización, de racialización del mismo trabajo agrícola, se conjuga para dar todas estas condiciones de desigualdad, ¿no? Que históricamente han violentado a estas poblaciones y que existe una paradoja, ¿no? Que son ellos, el trabajo cotidiano de ellos y ellas, la que permite tener alimentos que el mercado posiciona como alimentos de primer nivel, ¿no? O sea, los alimentos homogéneos que llegan a Europa, que llegan a Asia, ¿no? Y que ellos no tienen acceso. Entonces, creo que justamente la alimentación, hacer un acto tan cotidiano, nos permite hablar y visibilizar muchas de las desigualdades socioestructurales, las desigualdades de género, las desigualdades que
que están ahí y que imposibilitan también estos procesos de emancipación. Es decir, cómo el que sean poblaciones que han tenido, que en los que hay una transición donde hay problemas de desnutrición, los problemas que se consideraban de la pobreza, pero ahora hay estos problemas de cronicidad, ¿no? De enfermedades crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué se producen en estas formas y por qué enferman y por qué mueren de determinada manera, ¿no? Y los procesos de emancipación creo que son muy complejos, creo que también son como a distintos niveles. Creo estas experiencias que en el último año estamos documentando de recuperación de la cultura, eso lo veo yo como un proceso de emancipación en este contexto en donde lo que se trata es borrar la lengua, borrar las expresiones de las formas de vida y recuperar en alguna de estos grupos el telar, por ejemplo, el tejido. Eso es un proceso emancipatorio, ¿no? Y es un proceso que creo yo que abona a la promoción de la salud. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen. Y bueno, tenemos un comentario de parte de Janet Domínguez. Y menciona, excelentes ponencias, me da mucho gusto escuchar cada vez más la promoción de la salud desde una mirada crítica, emancipadora, porque justo la mayoría de las veces la escuchamos desde una perspectiva hegemónica. También me gustaría destacar la importancia que tiene la participación de la comunidad, su empoderamiento para lograr cambios en la sociedad. Muchísimas gracias por su comentario, Janet Domínguez. Y bueno, pues con estos comentarios cerramos y finalizamos nuestra transmisión. No sin antes, pues agradecer muchísimo a nuestras ponentes por sus presentaciones, por su trabajo, felicitarlas. Y bueno, les comentamos y les recordamos que todas las sesiones estarán grabadas y van a quedar alojadas en la página del Congreso. Y pues de nuestra parte sería todo. Vamos a tener un receso y regresamos nuevamente a las 12:55 con la sesión número 6. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Sí. Perdón. Está tratando de entrar Lourdes, a ver si se puede. Perfecto, claro. Perdón. Sí, muchas gracias por avisarme. Estamos viéndolo. Permíteme un segundito. Sí, gracias. Nancy, ¿me escuchas ahí? Sí, aquí estoy. Nancy, dentro del trabajo que presentaste, preguntan qué decir de la violencia entre lo que aparece en tu trabajo en el consumo de alcohol y la pobreza. ¿Qué apareció con relación a la violencia? Ok, bueno, lo que nosotros identificamos en 10 mujeres es que efectivamente a lo largo de su curso de vida pues han vivido en situaciones muy fuertes de violencia. Algo que es importante identificar es que el consumo de alcohol se vuelve como una justificación, ¿no? Para que esta violencia se ejerzca sobre la mujer o sobre las mujeres de este caso.
Sin embargo, aquí hay pues puntos importantes, ¿no? También que destacar porque justamente decíamos hace un momento, ¿no? El consumo de alcohol se ve como algo particular de la conducta masculina y que muchas veces, ¿no? Pareciera ser que se da esa autorización, no solamente para consumir, sino para, en algunos casos, ejercer esta violencia. Y de la violencia en el curso de vida de estas mujeres, inclusive en las instituciones de salud, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos cómo inclusive médicos, ¿no? Pues se comportaban con esta indiferencia hacia las mujeres en relación a no orientarlas sobre qué iban a hacer entre el consumo de alcohol y pues su situación de embarazo, o por ejemplo, cuando están en ese proceso de lactar, ¿no? Si ellas no reciben ningún tipo de información, qué orientación tienen, a dónde pueden acudir. Por eso hablaba de este peregrinaje, donde van de una institución a otra o de un lugar a otro tratando, ¿no? de recibir ayuda. Y luego cuando la reciben, pues también está enmarcada de estos contextos de violencia, ¿no? Donde son hostigadas, o lo decía de forma muy grave, pues también son encerradas, ¿no? Bajo esta idea de la maternidad, esta maternidad ideal que para ellas no se cumple precisamente por su consumo. Sin embargo, dándole un giro también a los resultados de esta investigación, pues es justo no solamente resaltar, ¿no? Esta violencia la cual ellas han vivido, sino también al darle giro a estos datos, ¿no? O a esta información que las mujeres nos proporcionaron, es ver cómo ellas desde sus propios territorios, ¿no? Dentro de sus propias posibilidades, también generan espacios donde ellas se pueden cuidar o se comienzan a acompañar para generar estrategias que les permitan poder mantenerse en un proceso de recuperación, ¿no? En un proceso desde lo que ellas sienten que necesitan, que es la abstinencia. Y aquí también hay una crítica, ¿no? Respecto a que la abstinencia, pues se considera, ¿no? Desde este modelo hegemónico, pues como una posibilidad para las mujeres. Pero en el caso de las mujeres de este estudio, pues las necesidades que ellas tienen, dado toda esta violencia, es la abstinencia, ¿no? A la abstinencia al consumo. Entonces, pues estos son los aspectos más importantes que me gustaría destacar respecto a su capacidad de organizarse, ¿no? Para poder lograr estos espacios de acompañamiento y cuidado para ellas. Y sus hijos, ¿no? Que también es algo importante en esta investigación, lo que tiene que ver con el tema de su maternidad. Perfecto, Nancy, muchas gracias por tu respuesta. Ya tenemos conectada a Lourdes Camarena. Le cedo la palabra entonces a Liliana para que continúe con la moderación. Muchísimas gracias, César. Pues damos la bienvenida a la doctora Lourdes Camarena Ojinaga. Ella presentará un trabajo por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y su presentación lleva por título Mujeres indígenas mixtecas y trabajo agrícola en la costa central de California. Le agradecemos mucho su presencia, doctora Lourdes, y puede iniciar, por favor. Gracias. Gracias. Una disculpa por la tardanza. Voy a compartir pantalla. ¿Ya la casa ya no se ve? Sí, perfecto. Sí, ya se ve. Ah, ok, bien. Entonces, bien, lo que voy a compartir esta mañana con ustedes, lo voy a ir un poco rápido porque sé que casi no tengo tiempo, pero es un estudio que se realizó hace 2 años en 2 localidades de la costa de California, en la costa central, con mujeres indígenas mixtecas que están trabajando en esta agroindustria ahí en California. Entonces, bueno, California es líder a nivel nacional por la producción de berries y fresas. La población que se concentra en varios de los campos agrícolas en California es personal o son personas
que vienen de Oaxaca, del sureste del país. Primero llegan, hacen un recorrido, primero llegan a Sinaloa y luego después se instalan en Baja California, en San Quintín, y muchas de las veces de San Quintín pasan a Estados Unidos o directamente desde Oaxaca se van hasta California, ya que tienen familiares y conocidos que de alguna manera los invitan a trabajar. O también hay estos enganchadores que desde las mismas empresas salen a buscar a población en el sureste del país y en camiones, en transporte urbano, los trasladan hasta California. Varios de los jornaleros que trabajan en estos campos, algunos tienen la visa H2A, pero la gran mayoría de la población jornalera, que es de procedencia indígena del sureste del país, viaja de manera no documentada, es decir, por su propia cuenta o contratan a una persona que los pueda cruzar a los Estados Unidos. Ya estando en Estados Unidos, ya es muy fácil conseguir un número de seguridad social para que puedan hacer, obviamente falso, para que puedan ser contratados en estos campos agrícolas. Entonces, en los últimos 15 años se ha visto un incremento de la incorporación de mujeres a estas áreas de trabajo. Sin embargo, hay que comentar pues de que aunque tienen mejores salarios en Estados Unidos, porque lo que ganan en una hora en un campo agrícola en Estados Unidos, aquí lo ganan como una jornada todo un día de trabajo. Sin embargo, no cuentan en Estados Unidos con todas las protecciones legales para el cuidado de los trabajadores. Entonces, tienen salarios mínimos, prácticamente no tienen cobertura médica, entre otras de las desventajas. Otra de las desventajas también es de que tienen muchos problemas para conseguir vivienda. Por lo general, las rentas de las viviendas son de $1,500 y más. Entonces, lo que tienen que hacer es reunirse 2 o 3 familias, convivir todos en una misma casa de 2 o 3 dormitorios. Entonces, muchas de las veces también lo que hacen los arrendadores es de que los condicionan. Les dicen, por ejemplo, te vamos a rentar la casa, pero tienes que consumir los alimentos de un restaurantito que tenemos aquí adelante. Entonces, por varios sentidos, en varios aspectos, no les va muy bien a las mujeres y hombres que cruzan a los Estados Unidos para trabajar de manera no autorizada en los campos agrícolas en California. También lo que quiero comentar es de que, bueno, la población que se dirige hacia los Estados Unidos, que viene directamente de Oaxaca o de aquí del área de Baja California, pues cuentan con niveles muy básicos de educación y algunas de las veces son monobilingües. Entonces, al cruzar a los Estados Unidos, pues todavía se les dificulta más porque tienen que estar pidiendo que les hagan traducción incluso del mismo español. Bien, el objetivo general del proyecto fue como hacer una primera exploración muy inicial sobre cómo son las condiciones y los factores que están en las condiciones laborales y en la salud de estas trabajadoras. Únicamente este estudio fue con mujeres en 2 localidades. Entonces queríamos identificar las condiciones de trabajo, queríamos describir qué acceso tienen a servicios de salud y comparar compararlos en 2 ámbitos diferentes. Es decir, hay empresas que se certifican a través de una iniciativa que cuida toda la cadena alimenticia para garantizar, por ejemplo, que hay buen trato a los trabajadores, de que se están utilizando agroquímicos menos dañinos, que se les están dando algún tipo de capacitación, que se cuida, por ejemplo, el hostigamiento sexual o cualquier tipo de discriminación. Entonces ellos tienen que certificarse para garantizar de que, por ejemplo, los productos sean vendidos en las grandes cadenas transnacionales de venta de alimentos. Entonces, ubicamos mujeres que estuvieran trabajando en empresas certificadas por EFI
por esta iniciativa y las comparamos con mujeres que estaban trabajando en las que no estaban certificadas. Participaron un total de 32 mujeres. El promedio de estar viviendo en los Estados Unidos fue de 16 años, una edad mínima de 19 y una máxima de 68 fue de las que nos encontramos que voluntariamente quisieron participar en investigación. Bueno, aquí tenemos lo que les estaba comentando de esta iniciativa. Disculpe, por líderes que tienen toda la cadena. Doctora Lourdes, perdón que la interrumpa, solo tiene 3 minutos más para terminar su sesión, lo lamento mucho. Muy bien, gracias. Fue un estudio totalmente cualitativo a través de entrevistas. Cuando se hizo el análisis de las entrevistas, obviamente fue una entrevista muy abierta, haciendo preguntas muy generales sobre diferentes áreas que ya comenté. Y las categorías que pudimos elaborar fueron riesgos laborales, condiciones laborales, repercusiones a la salud, estabilidad laboral, accidentes laborales y acceso a la salud. Entre las condiciones laborales, pues están que tienen un horario de entre 8 y 10 horas por día, ganando un salario, bueno, en ese momento estaban entre 9 y 10 dólares, ahora me están comentando que ya algunas empresas están pagando 12 dólares por hora. Por lo general tienen 2 sesiones de descanso. La contratación siempre es por intermediarios. Y quiero también comentar de que nosotros no hicimos preguntas si venían por H2A o si se habían incorporado sin este tipo de visa. Entonces, en las condiciones de salud, bueno, tenemos todas las relacionadas con músculos esqueléticos, por las posiciones o posturas durante el trabajo. Cuando quisimos hacer el comparativo, lo que tenemos aquí es una intersección de las condiciones en las que ambos ámbitos de las empresas, es decir, las certificadas y no las certificadas, es la exposición al calor y polvo, picaduras de insectos, jornadas largas y pesadas, estrés por el ritmo de trabajo, fatiga muscular, medicamentos, los medicamentos que compran es a través de intermediarios que vienen hasta Tijuana y se los llevan, y el uso de la medicina tradicional. Entre las grandes diferencias, pues fue de que en las certificadas les dan capacitaciones con cierta frecuencia, tienen una persona encargada para dar los primeros auxilios en caso de accidentes. Del lado que no son las empresas certificadas, pues no se cuenta con ninguna de estas condiciones que como ya comenté, de las certificadas. Ya como conclusión, pues bueno, es muy importante la migración femenina indígena que se está haciendo hacia Estados Unidos. Creemos pues de que el trabajar en los campos certificados no garantizan precisamente el bienestar de la población, sino simplemente son algunas atenuantes para tener a la población pues trabajadora con ciertos beneficios, pero sobre todo el gran propósito es poderse certificar y poder distribuir sus alimentos en las grandes cadenas transnacionales. Y tanto por las instituciones gubernamentales como por otro tipo de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, por ejemplo, no hay mucha visibilidad de las condiciones que tienen estas mujeres. Y bueno, esta es la siguiente parte de la continuación de un proyecto que estamos ya iniciando para ver las diferencias entre las políticas migratorias entre Biden y Trump. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes. Gracias por su presentación. Y bueno, pues solo nos queda agradecer la presencia y la presentación de los trabajos por parte de las ponentes, felicitarlas y también agradecer a todos nuestros escuchas y oyentes que están
presenciando estos trabajos. Les recordamos que todas las ponencias y esta sesión estará alojada en la página del Congreso y pues tenemos un receso. Regresaremos a las 12:55 con la sesión número 6. Agradecemos nuevamente a nuestras ponentes, muchas felicidades y que tengan buena tarde. Gracias. Muchas gracias.